Dime si me equivoco en mi percepción, porque sí es muy proyectivo el instrumento, como que tú es, a ver, lo voy a hacer y empezaste a conectar patrones y la estrategia y cómo, y ya te enseñé dos cosas y ya luego solito las conectaste. ¿Dirías que eres así? Por supuesto, un gran maestro primero tú. Me diste 3 ritmos, eso los fui uniendo, así que aprender del maestro, ¿no? Aprender lo bueno y sobre eso empezar a crear música. Sí, pues eres alguien que me queda claro que se ha trabajado a sí mismo, que has evolucionado y quiero empezar por ahí. Tú tienes un background muy interesante, has sido rockstar en el mundo del marketing, en el mundo corporativo y luego pasaste al tema de gente, tema de personas y te has reinventado y tienes muchos intereses personales, has hecho deporte, buceo, Ironmans, viajas, o sea, creo que es muy enriquecedor alguien como tú que puede conectar muchos contextos. Yo es algo que también considero que hago y me gusta hacerlo. Así que empecemos por ahí. Cuéntanos cómo es este background en el contexto de tu pasado en el mundo corporativo, marketing y cómo fuiste haciendo la transición. Si quieres, vámonos poco a poco, pero cuéntanos un poco de eso. Sí, y por supuesto, fíjate que hay una frase del doctor Alfonso Ruiz Soto, ¿no? En uno de los procesos de semiología de la vida. Él siempre dice, la vida solamente es rica en experiencias y la vida te da en la medida en la que tú te das a las experiencias. Y creo que hace algunos años escuché esa frase 1 y 2 y 3 veces y es cuando hoy conecto desde esa parte. ¿Cómo creo de mi vida experiencias de un lado o del otro o de subirme ahora a tocar la batería, ¿no? Y si al rato podemos tocarla otra vez, maravilloso. Pero al final es eso, cómo realmente, yo creo que cuando nos moramos y dejamos los tenis colgados, lo único que nos vamos a llevar experiencias. Como les decía, ya era un equipo de trabajo. Ojalá que ese día que nos muramos podamos decir, vida, nada te debo, vida, estamos en paz. Y por eso haber cubierto pues la cuota. Y hablando de experiencias, ¿cuál ha sido la última experiencia que para ti resguardas ahí en tu corazón, que te dejó algún crecimiento, algo que te cambió la forma de ver algo? ¿Cuál fue ese momento? Yo creo que la gran experiencia fue hace ya 10 años donde yo decido hacer el salto del mundo corporativo al mundo del desarrollo humano. Okay. Fue un momento donde, de verdad, fue complejo. Se lo compartía a una persona justo en estos días, ¿no? Donde estás en el mundo corporativo, más de 25 años, donde muchos de nosotros, en mi caso, yo empecé desde trainee, después becario, después asistente, coordinador, ejecutivo, gerente junior, gerente senior, vas a la dirección y estás en esos procesos. Y después de 25 años también te das cuenta que existen otras cosas, otras facetas y sobre todo cómo utilizar las fortalezas. Y ahí es cuando decido dar el brinco del mundo corporativo, empezar a crear algo por mi cuenta y de verdad no fue nada fácil. Fue realmente complejo ese primer año. Yo no sabía qué hacer de mi vida. Sí, fue un antes y un después. Y quiero hablar un poquito de ese antes, que yo considero que todo contribuye, ¿no? Nos da contexto, nos da perspectiva. En el mundo corporativo estuviste de primera línea en las campañas, por ejemplo, de Volaris, ¿no? Sí. Esta campaña totalmente disruptiva de ponerle el nombre a un avión. Cuéntanos cómo fue ese proceso de implementación entre algunos otros casos de éxito que pues no es fácil decirlo, así que tú los traes ahí. Por supuesto, no. Yo empecé en Kraft, en ese momento que era Kraft, ¿no? Manejando diferentes categorías como gerente de marketing o gerente de marca, desde la parte de mayonesas, los aderezos. Después tuve la oportunidad de irme a Monterrey, donde estuve en Cervecería Cuauhtémoc. Yo ahorita te voy a contar casos de la cerveza. Pero hablando del tema de Volaris, cuando yo entré por ahí éramos prácticamente 3 aviones, 4 aviones. Estaba arrancando esto hace más o menos 14 años, 13 años que ya tiene Volaris, que hoy, por cierto, es la número 1. Maravilloso y felicidades a todos los que siguen por ahí. Y en ese momento tenemos mucha apertura de poder utilizar nuestra creatividad para poder generar el impulso hacia una aerolínea nueva. Recordemos que estaban las famosas Legacies. Mexicana, estaba por ahí Aeroméxico, que sigue Aeroméxico. Claro. Y las Legacy son las típicas tradicionales. Y se empezaron a meter las de low cost. Estaba Interjet, estaba Volaris, por ahí se empezaba a meter también Viva Aerobús. Exacto, ¿no? Sorprendente porque en esos primeros años, hace ya algunos años, habían más de 10 aerolíneas en México. Y empezaron a desaparecer. Es un gran aprendizaje. A lo mejor recordarán empresas como Taesa, Aerocalifornia, ¿no? Y son empresas que empezaron a desaparecer en ese sentido, entre la operación, entre que la operación es muy costas. Bueno, al final teníamos que promover los vuelos, ¿no? Y teníamos las cartas abiertas para poder hacer cosas. En ese momento la gente, ¿cómo comprábamos boletos de avión? Cuando íbamos a volar y a viajar, piensen hace 10 años, 11 años. ¿Cómo comprabas un boleto de avión? Pues, híjole, variaba, no sé. En la agencia. La agencia directa. Íbamos a una agencia, a un centro comercial o íbamos al aeropuerto, pero teníamos que ir a una agencia a comprar un boleto. Ya era la manera. Es verdad, es verdad. Entonces, cuando salen las low cost, como Interjet, Volaris y demás, ahora es por internet. No, ¿cómo que por internet? Y mi tarjeta de crédito, eso no tiene mucho. Y la gente no confiábamos en poder comprar. Y entonces una de las principales promociones que sacamos fue todos los asientos a 250 pesos.
Entonces la gente decía, es por internet, es con mi tarjeta, 250 pesos. Entonces fue una manera de poder empezar a impulsar este sentido. ¿Cómo abríamos entonces nuevas rutas? Y ahí es donde viene la pregunta que me haces. Oye, ¿qué hiciste, por ejemplo, con los Tigres del Norte? Uno de los objetivos era abrir la ruta de México, que era desde Toluca hacia Los Ángeles. Okay. ¿Qué hacemos para promoverla? ¿Cómo promueves una ruta de, oigan, súbanse, vámonos a Los Ángeles y tienes que traer a la gente de regreso de Los Ángeles para acá? Así que entendimos que los Tigres del Norte viven allá, ¿no? Es una grupazo, una super banda. En ese momento Volaris era parte de 4 dueños principalmente, que era el de Inbursa, ¿no? Estaba Pedro Aspe también, estaba Azcárraga y por supuesto estaban los de una aerolínea en Centroamérica, en El Salvador. Y en ese momento dijimos, bueno, ¿cómo podemos generar estas alianzas con los que ya tenemos, con los socios que tenemos? Así que hablamos con Televisa. Oye, ¿por qué no pones tú la producción? ¿La producción de qué? Vamos a hacer un concierto arriba de un avión. Tú métete a la producción, hablemos con Universal, ¿no? Para que tú metas a un grupo y nosotros ponemos el equipo, ponemos un avión. Ok, perfecto. Pero ¿cómo lo hacemos? Entonces, para que un avión pueda volar, pues siempre te dicen, oigan, abrónches en los cinturones, hay turbulencia, tienes que estar abrochado. Lo que hicimos nosotros fue retirar asientos para poder meter un escenario dentro del avión. Y tuvimos que practicar en tierra que en menos de 1 minuto pudiéramos guardar todo por si había turbulencia y todos sentados con cinturones amarrados. Todos, instrumentos, personajes, todo. Era sorprendente. En los bines, que es la parte de arriba, las puertitas de arriba del avión, ahí metimos cableado, metimos un cableado y metimos luces. Y también metimos bocinas. Entonces las luces eran de colores, metimos las bocinas. Y entonces la siguiente pregunta era, oye, ¿y a dónde nos conectamos? ¿A qué energía? Claro. No nos podíamos conectar a la energía del avión, no nos podemos conectar a la batería del avión. Algunos asientos en ese momento tenían energía, que a veces tienes el centro de entretenimiento, pero no nos podíamos conectar a eso. Así que estuvimos averiguando en Estados Unidos y trajimos unas pilas secas. Entonces trajimos pilas secas, ¿dónde las colocamos? Tenían que ser aprobadas. Finalmente fueron aprobadas. Hasta atrás del avión metimos una consola. Entonces, desde atrás, la consola, el audio, las luces, todo maravilloso. Finalmente llegó ese día donde tuvimos los permisos, las pilas secas, el cableado, practicamos en tierra. ¿A quienes subimos al avión? Subimos, por supuesto, hicimos una promoción a ganadores de esa promoción. Oye, vente a un concierto en un avión. Subimos a socios comerciales y subimos, por supuesto, también a colaboradores, empleados y los que estábamos organizando todo esto. Así que llegó ese día de inaugurar la ruta desde Toluca hacia Los Ángeles. Los Tigres del Norte ahí adentro, buenísimos, impresionante. Entonces, el ritmo que se armó ahí fue maravilloso. Entonces, hoy creemos que fue el primer concierto arriba de un avión a más de 30,000 pies de altura. ¿Cómo ves? En toda la historia.